Pues yo creo que ya por respeto a los que entraron puntuales, somos arriba de 50 personas. Creo que vale la pena empezar. Bienvenidos todos, gracias por conectarse. Les quiero platicar rapidísimo. Además de conocer a Sara hace mucho tiempo y ser familia, escuché una plática suya hace poco, la cual me gustó mucho y por eso decidí pues también hablarle y pedirle para que nos comparta a todos un poquito de la situación y bueno, los temas que nos quiera platicar sobre la situación actual de Israel, el conflicto, Palestina, etcétera, jamás más que todo. Y pues bueno, los dejo en manos de Sara. Nada más les voy a querer un poquitito del formato. Las preguntas que tengan, porfa, váyanlas poniendo conforme se vayan dando. Vamos a usar el chat para poner las preguntas y ahí vamos a irlas contestando para no entrar en discusiones y opiniones pues que no valgan y que quiten tiempo todo, ¿no? Entonces, vamos a usar el chat para las preguntas y Sara, bienvenida, muchísimo gusto y muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Suri, por planear esto, al grupo Abadi también, ya saben que somos fans de ustedes. Y la verdad que más que nada el agradecimiento es a todos ustedes que me están regalando una hora de su tarde, noche, para escuchar esta información. Yo les platico, yo estudié relaciones internacionales y yo me dedico a tres cosas básicamente en mi vida. La primera es a la educación. Yo soy de esas personas que cree que la educación es pues de las herramientas más importantes que tenemos para hacer cambios positivos. Soy maestra de prepa, tengo también mis cursos de adultos, o sea, soy muy activa en el tema de la educación. Obviamente doy conferencias y pláticas como estas. También soy escritora, tengo un blog que se llama Dos de Opinión, que me pueden seguir en Facebook y en Instagram, les agradecería que me sigan. Escribo sobre temas de actualidad. Y pues tercero, soy activista de la comunidad judía, soy diplomática, participo en varios programas de la comunidad judía para hacer diplomacia y también pues para un poco contrarrestar el antisemitismo, que son temas en los que me especializo desde hace más de 15 años. Entonces, bueno, pues obviamente la idea de la plática de ahorita es poderles dar un poco de historia, ¿ok? No es una clase de historia de flojera, no se preocupen, me voy a ir muy rápido con todo el contexto histórico, pero también les quiero explicar cuál es el contexto internacional actual y cuáles son las piezas que se están moviendo en este momento que está pasando, todo lo que está pasando, cuáles son las amenazas que están surgiendo para el pueblo judío y también platicarles un poco qué fue lo que pasó hace una semana, el 7 de octubre, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el plan. De verdad, de verdad, de verdad, estoy muy agradecida con todos los que están aquí, porque sé que hablar del conflicto israelí-palestino, árabe-judío, es súper complicado, es súper difícil, es un conflicto muy binario, que o estás de un lado o estás del otro, y realmente no, cuando tú conoces el conflicto, pues te das cuenta que hay aciertos y desaciertos en ambas partes. Está subiendo sufrimiento terrible en ambas poblaciones. Pero bueno, vamos a contextualizar todo para que cada quien después saque pues sus propias conclusiones. Todas las preguntas que tengan, por favor, sin pena, o sea, no me voy a ofender, nada, ¿ok? Sé que la gente que está aquí por buena voluntad y por querer aprender. Entonces, por favor, siéntanse en confianza de preguntar las dudas que tengan en el chat y ya después yo voy a estar respondiendo estas preguntas, ¿ok? Entonces, bueno, pues como habrán escuchado, el Estado de Israel está en guerra, ¿ok? Y no, hace muchísimo no está en guerra. Ahorita les platico un poco el contexto. Habíamos estado en escaladas de violencia, habíamos estado haciendo durante algunos años en algunos conflictos intervenciones que atacaban ciertos targets militares de Hamas, pero en este momento estamos en guerra, ¿ok?
Y bueno, eso es tristísimo para todo el Medio Oriente y pues obviamente para todo el mundo. Les quiero explicar rápido qué es el sionismo, ¿ok? Porque estoy segura que han escuchado mucho el sionismo y la verdad también estoy segura que la mayoría que han escuchado sobre el sionismo lo han escuchado en connotaciones negativas, vamos a ser honestos, ¿no? El sionismo que ocupa tierras y el sionismo que les roba a los palestinos o el sionismo que quiere controlar el Medio Oriente o esos son los términos en los que luego escuchamos lo que es el sionismo. Les voy a platicar un poco qué es el sionismo para nosotros los judíos y aquellos que nos consideramos sionistas. Es un movimiento político, ¿ok? Este movimiento surge aproximadamente hace 150 años o más, ¿ok? En el que pues un grupo de ideólogos dice, vamos a volver a poblar la tierra del Estado de Israel. Lo más importante que les quiero decir son dos cosas. La tierra de Israel, el territorio de Israel es nuestro territorio indígena de los judíos, ¿ok? Estoy segura que aquí todos son de México porque, o de América Latina. Para nosotros, el Estado de Israel es como para los mexicas y para los mayas y para los aztecas, el territorio mexicano. Es nuestra tierra ancestral, es nuestra tierra indígena, ¿ok? Y si ustedes van a Israel y se meten a cualquier museo o si buscan, van a encontrar millones de evidencias de que esa es nuestra tierra indígena del pueblo judío. Más allá de eso, si abren cualquier libro, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán, cualquier libro de historia te va a decir los judíos vivían en la tierra de Israel. Punto, ¿ok? Nos exiliaron, ¿sí? Nos exiliaron hace 2000 años aproximadamente y entonces es como empiezan a aparecer comunidades judías en todo el mundo. Pero esto es súper importante que lo sepan. Siempre existió permanencia del pueblo judío en Israel, incluso cuando estábamos exiliados, ¿ok? Tal vez no en Jerusalén porque era demasiado político, tal vez en las afueras, pero siempre hubo presencia de familias, tribus judías durante toda la historia, ¿ok? Entonces nos regresamos así después de 3000 años, nos vamos a regresar hasta hace 100, 150 años, cuando un grupo de ideólogos dicen, vamos a revivir este movimiento, ¿ok? Y vamos a repoblar nuestra tierra ancestral indígena, que es la tierra de Israel. Miren, los primeros opositores del sionismo no fueron los musulmanes, fueron los mismos judíos, ¿sí? Que llegaron con estos ideólogos y les dijeron que, ¿qué? Espérate. Después de 2000 años ya nos reconocen como ciudadanos. Después de 2000 años ya tenemos los mismos derechos. Ya no tenemos que vivir en guetos. Ya podemos vivir felices como ciudadanos participando en nuestras sociedades. Ya somos emancipados. Ya podemos votar. Ya podemos ir a las universidades. Ya nos sentimos integrados a nuestros países, ¿no? Gracias, no nos interesa el movimiento sionista y mejor cállate, ¿no? O sea, somos realmente muy críticos en un principio. Pero empiezan a verse pogromes, ¿ok? Pogromes, y ahorita les explico lo que es un pogrom. Especialmente hay uno en 1903, o sea, hace exactamente 120 años, que se dan cuenta los habitantes judíos, primero de Rusia y Europa del Este, que esa idea de que ya estamos emancipados y somos parte es un poco una ilusión, que sí está vivo el antisemitismo y que sí está convirtiéndose otra vez en un problema. Y bueno, no estaban equivocados, ¿ok? Un pogrom, para explicarles, y ahorita les voy a decir por qué es tan importante esta definición, es una palabra en ruso, ¿ok? Que habla de un desastre, ¿sí? De un destrozo, de una violencia muy particular. Los pogromes empiezan a surgir en la Rusia zarista, ¿sí? Ya cuando el zarismo ya está de salida y hay mucho descontento y entonces empiezan a promover la sociedad civil, las policías, el gobierno,
que se vayan a hacer ataques a las comunidades judías que vivían en aldeas, ¿ok? Y eran completamente horribles, horribles. Tan horribles como lo que acabamos de ver en las noticias hace una semana, ¿sí? Esta muerte, pero de contacto cercano, esta muerte completamente violenta, las violaciones, matar niños, destruir todo, quemar todo, ¿ok? Eso es un pogrom. Y entonces empiezan a surgir a cada rato pogroms o pogromes, como se dice en español, en Europa Oriental. Y entonces, pues dicen, ¿qué creen? No estamos tan mal con la idea del sionismo, ¿ok? Sí necesitamos un lugar en donde podamos estar seguros, en donde podamos tener nuestra autodeterminación, y qué mejor que irnos a nuestra tierra en donde pues siempre hubo presencia, ¿sí? Que es la tierra del pueblo judío, y entonces se revive un poco la idea del movimiento sionista. Miren, no estaban equivocados, ¿no? Después tenemos de los pogroms, tenemos pues el Holocausto, ¿sí? El intento de genocidio, el genocidio más importante de la historia universal, en el que 2/3 partes de la judería mundial desaparece, ¿sí? Es decir, 2 de cada 3 judíos se mueren, y es totalmente destructivo, ¿no? Para el pueblo judío, el Holocausto, es un tema súper sensible. Y entonces ya el mundo es que dice, no, ¿qué creen? Estos sí necesitan una tierra, ¿no? Vean lo que les acaba de pasar, vean lo que acaba de ocurrir, vean el antisemitismo milenario que ahora se reflejó en esta parte de un genocidio, el peor genocidio de la historia, en números, en magnitud, en países involucrados, en todo, ¿ok? Vamos a darles y a concederles un estado, ¿sí? Y ahí es donde empieza a surgir la tensión entre los judíos que están migrando en cantidades ahora sí extravagantes al territorio de Israel, con las poblaciones que ya vivían ahí, que son poblaciones del Imperio Otomano, que hoy se les conoce como los palestinos, ¿ok? Y empiezan a haber estos choques muy importantes. Sin embargo, en 1948, la ONU dice, tenemos un plan, vamos a dividir el territorio de Israel en dos, ¿ok? Una parte va a ser judía, una parte va a ser para los palestinos, y que sean felices por siempre o no, nos da igual, ¿no? Nosotros ya cumplimos con el Estado, con darles a los judíos un Estado que obviamente es necesario. A los palestinos les vamos a otorgar también la mitad del territorio, y que sean todos felices. Los judíos aceptan esto, no es ideal la partición, pero dicen, lo tomo, ¿ok? Y los países árabes, ¿sí? Los países árabes de alrededor, y esto es clave para que entiendan el conflicto, le dicen a los pobladores que estaban en ese momento viviendo en territorio que hoy conocemos como Israel, sálganse, ¿sí? Sálganse. Vamos a entrar 6 ejércitos, porque la guerra de independencia invade en Israel 6 ejércitos diferentes. Vamos a acabar con ellos. Este Estado judío lleva un día. Acaban de declarar la independencia ayer. No tienen ejército, no tienen armas, no tienen entrenamiento, no tienen disciplina militar, no tienen nada, ¿no? Vamos a ganar y todo el territorio se queda para ustedes. Un milagro. No hay otra manera de explicarlo. De verdad, no hay otra manera de explicarlo. Pues acaba ganando Israel y se queda con todo el territorio, ¿ok? Entonces, ahí empieza un poco la complicación. Ahora quiero que vean estos dos mapas, ¿sí? El primero es cómo era el territorio de Israel antes de la guerra de 1967, ¿sí? Están estas partes en la que toda esta parte como de rayitas, ¿sí? Es territorio que no le corresponde a Israel, ¿sí? Y entonces viene otra guerra. También quiero que vean nada más rápido la Franja de Gaza, que está aquí junto al mar, ¿ok? Donde tengo el cursor, ahí es la Franja de Gaza. Esto estaba bajo control de Egipto, también es importante, ¿ok?
Y esta parte que está con estas líneas, que es lo que se conoce hoy como Cisjordania, estaba pues como parte del territorio jordano-palestino, ¿ok? Entonces, invaden otra vez en 1967 por el norte, por el sur, ¿sí? Otra vez con la intención de vamos a quitarles todo el territorio a los judíos. Y otra vez gana la guerra Israel, ¿ok? Pero no solo gana la guerra Israel. Quiero que vean en el mapa, en el segundo mapa, todo lo que gana Israel adicional. Es decir, empiezan a avanzar, 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 ¿sí? Y se quedan con todo el Sinai, ¿sí? Se quedan con la franja de Gaza, se quedan con el Golán, se quedan con Cisjordania, ¿ok? Es decir, en 6 días avanza tanto el ejército israelí que conquista todo ese territorio que les estoy diciendo. No diría padrísimo, pues ya expandimos el territorio, lo máximo, ¿no? Ya es enorme Israel, bravo. Eso tiene una complicación enorme, porque en todos estos lados, en Egipto, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en el Golán, hay población árabe, ¿sí? Y ahí es donde se complican todas las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo esta población árabe? Pues la vas a tener con un gobierno judío. Ahí es donde empieza todo el tema de la ocupación, de los asentamientos, de, a ver, espérame. O sea, tú, judío, ¿cómo puedes mandar sobre gente que no tiene tu historia, que no tiene tu idioma, que no tiene tus creencias, que son tus enemigos para fines prácticos, ¿no? Y ponen a Israel en una situación muy complicada. Ahora, Israel tenía un plan, ¿sí? Israel no se quería quedar con eso. Esa idea de que Israel quiere todo el Medio Oriente, nada, quiere un territorio, quiere ese territorio y nada más, ¿sí? Israel tiene un plan y dice, a ver, me voy a sentar y voy a negociar con ellos. Y se sienta con Egipto 10 años después y le dice, tú fírmame la paz. Dime que ya no me vas a volver a atacar y yo te vuelvo todo el Sinai. Vean el territoriazo que es, o sea, es muchísimo. Perfecto, ¿no? Y entonces firma la paz. Lo mismo pasa con Jordania, firma la paz, ¿ok? ¿Qué pasa? Que Egipto aquí le dice, no quiero la franja de Gaza de regreso. ¿Se acuerdan que antes de la guerra de los 6 días, Gaza era controlada por Egipto? Entonces llega a Israel y le dice, pues llévate todo tu Sinai, llévate también la franja de Gaza y listo. El problema es que ahí Egipto le dice, yo no quiero la franja de Gaza, ¿ok? Te la quedas tú. Y ahí es como que, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿No? O sea, es una cuestión que Israel no vio venir. Y entonces es como que tú regalas la casa, pero nadie te toma las llaves. Y entonces la franja de Gaza queda como parte del territorio israelí. Y ahí es, imagínense las acusaciones, imagínense los disturbios entre poblaciones, ¿ok? Ahora me preguntarán ustedes, ¿se va a poblar la franja de Gaza de ciudadanos israelíes? Sí. El gobierno de Israel dice, pues ya me quedé esta parte del territorio, pues la voy a poblar, ¿no? Y empieza a construir kibutzim, asentamientos, pero es una zona muy complicada, ¿ok? Hay mucho disturbio, hay mucha violencia, hay muchas acusaciones hacia Israel por derechos humanos muy justificadas, ¿ok? Y es una situación muy complicada porque siempre en la franja de Gaza han habido radicalismos como no hay en otro lado del mundo. O sea, de verdad, desde épocas bíblicas, no sé qué pasa en la franja de Gaza, que es un lugar que se presta mucho a la radicalización religiosa, ¿ok? Por eso Egipto tampoco quiso la franja de Gaza. Entonces, pues ahí se avientan desde el 1967 hasta el 2005 en una situación súper complicada con la población de la franja de Gaza, ¿ok? En el 2005, el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, dice, basta, basta, hasta aquí llego, ¿ok?
esto no está bien, yo ya no quiero este territorio, que no me firmen la paz si no quieren, pero yo ya le entrego las llaves de Gaza a la población palestina. ¿Ok? Punto. Israel se retira unilateralmente de la Franja de Gaza en el 2005. Esto es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque hoy Israel no, desde hace 20 años, Israel no tiene control sobre la Franja de Gaza. No solamente eso, sacan a la población judía que ya estaba establecida, porque se acuerdan que les dije que habían establecimientos, la gente iba a la escuela, la gente, o sea, había de todo, ¿no? Era Israel. La gente de ahí no se quiere salir. ¿Cómo? O sea, llevo 20 años aquí viviendo, aquí es mi casa, aquí es mi escuela, esta es mi comunidad. El ejército israelí va a sacar a los residentes judíos por la fuerza, ¿ok? Y es uno de los momentos más dolorosos, porque dejan una franja de territorio en la que tenían una comunidad, pero ni modo. Lo sacan y se van y se restablecen en otro lado, y ha sido uno de los momentos más dolorosos de la historia de Israel, ese 2005, ¿ok? Solamente les quiero decir, para que tengan muy claro, ¿sí? Israel deja infraestructura israelí, deja invernaderos, porque son zonas agrícolas, deja escuelitas, es decir, deja la infraestructura. Los palestinos de esa región, en vez de utilizar esa infraestructura a su favor y decir, mira, ya me dieron las llaves de un invernadero con tecnología de riego, lo voy a aprovechar, queman todo, destruyen todo. Y sí quiero que sepan esto porque es importante que conozcan cuál es el espíritu de esta población, de esta franja, en cuanto se habla de odiar al vecino. ¿Ok? Pero Sara, bueno, más sí, importante diferenciar un poquito entre los palestinos de Gaza y los palestinos. sí. A ver, me regreso al mapa. Qué bueno que me dices. Palestinos son todos, ¿ok? Es decir, hay palestinos en Gaza, hay palestinos en Jordania, hay palestinos en Cisjordania, hay palestinos en Egipto, hay palestinos en Líbano. O sea, los palestinos son como hay palestinos en México, hay palestinos en Chile, o sea, hay palestinos en todo el mundo, ¿ok? No es lo mismo, y qué bueno que me dice Suri, los palestinos o sea, como gente sí son lo mismo, pero el gobierno no es el mismo, ¿ok? Los que están en la parte de Cisjordania, su gobierno es el gobierno Fatah, ¿ok? La autoridad palestina de Mahmoud Abbas, él es el presidente, ¿ok? Y ellos sí reconocen la existencia del Estado de Israel. Ellos dicen, no son nuestras bests, o sea, no somos fans, ¿no? Hay que entender eso, pero sí existe una relación de cooperación, ¿sí? Una relación comercial, una relación tensa, pero amistosa entre la autoridad palestina y el gobierno de Israel y los ciudadanos de una y de la otra, ¿ok? Y luego están los habitantes de la Franja de Gaza, que también son palestinos. Ambos son palestinos, pero su gobierno es diferente. Su gobierno es el de Hamás. Ustedes me preguntarán, ¿por qué escogieron a Hamás? ¿No? Y la verdad es que la autoridad palestina no es muy popular. Sí hay que entender eso. En el momento en que Israel se retira de la Franja de Gaza, le deja las llaves a la autoridad palestina y les dice, pues ahí se encargan, ahora sí esto es territorio palestino, sean el presidente ustedes, pero no hace un buen trabajo la autoridad palestina tampoco. Y tienen este grupo, que es Hamas, que es un grupo de terroristas, ¿sí? Pero que tienen más crédito con la gente, ¿ok? Y le prometen a la gente que vive en Gaza que les van a dar seguridad social, que les van a construir hospitales, que les van a dar educación, todo el sueño de una población pobre, vulnerable y desprotegida. Y entonces la gente en 2007 elige a Hamas como su gobierno, ¿ok? Entonces,
cuando me dicen, o sea, no es lo mismo los palestinos de uno, no, si es lo mismo, nada más que el gobierno de uno no es lo mismo que el gobierno de otro, ¿ok? Y si ustedes creen que jamás representa a todos los palestinos, por supuesto que no. Había un meme por ahí estos días que decía, creer que jamás representa a todos los palestinos es como creer que el cártel de Sinaloa nos representa a todos los mexicanos. No, no, para nada, ¿no? O sea, yo no me siento identificada y no me siento, pero pues sí, sí controlan parte del territorio, o sea, ¿sí me entienden? Entonces es muy importante entender esa parte y qué bueno que me detuviste ahí, ¿ok? Ahora, nuestro problema hoy no es con los palestinos, nuestro problema hoy no es con Cisjordania, nuestro problema es con Hamas, que opera desde la Franja de Gaza, y con Hezbollah, que opera desde Líbano, ¿ok? Déjenme ver si hay a ver si hay más preguntas en el chat para... No hay, ¿verdad, Suri? No, ¿a poco tan claro les está quedando? ¿Qué cosa? No, no, no. Qué bárbaro, no, no lo puedo creer. Con todo. Ok, bueno, si no hay preguntas, pues no hay preguntas, seguimos, ¿ok? Entonces, bueno, anímense a preguntar en cuanto quieran y al final. Marco está preguntando algo en el chat. ¿Qué? ¿Qué pregunta? Ve, ya me están poniendo. Va, voy muy bien, gracias. En Siria. En Siria en Siria está ISIS muy fuerte. Ahorita voy a hablar de ISIS. En Siria tienen una guerra civil importante y uno de los grupos terroristas más importantes en Siria es ISIS, que de hecho tomó parte del territorio de Siria y tomó parte del territorio de Irak. Entonces sí, hay ISIS en Siria. Gracias por las También, porras, todo bien, qué bueno. Ok. por aquí Jamás tomó preguntan el también control de por la fuerza. Hamas. No, Eduardo, fíjate que jamás sí hubo una votación. Una votación, ¿eh? O sea, digo, tristísimo. Ellos les dijeron, no se preocupen, van a estar votando. Claro que no. Es como cuando los que hicieron la revolución en Irán, una vez pudieron votar, una, ¿ok? Pero sí hubo una votación, ¿ok? Pero nunca más les volvieron a dar oportunidad de votar. Y obviamente tienen a la población en unas condiciones deplorables y ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿ok? Entonces, bueno, continúo. Desde ahí, pues jamás, y esto lo pueden investigar, jamás dice en su website, en su carta fundacional, que su misión es el yihad, que es una sociedad basada en el Islam, ¿ok? Y la destrucción del Estado de Israel y quedarse con todo el territorio. Es decir, ellos en su carta fundacional te están hablando de un genocidio que quieren cometer en contra de Israel. Cuando alguien te dice qué quiere, hay que creerle, porque estos desde su carta vienen diciendo, esto es lo que nosotros queremos, ¿ok? Espérenme, que tengo otra preguntita. Sí, está en su constitución, o sea, en la constitución de Hamás habla de la destrucción, perdón, del Estado de Israel. Ahora, me van a preguntar, pero la gente de Palestina nunca protestó en contra de Hamás, por supuesto. Por supuesto que hubieron protestas en contra de Hamás. Por supuesto que la primera víctima de Hamás es su propia población, ¿ok? Pero simplemente pues nadie escucha, ¿no? Nadie escucha a la gente de Gaza porque es gente completamente desprotegida y nunca se le puso atención a lo que estaba viviendo esta población. Ok. Entonces ya son independientes, ya es Hamás y desde ahí pues empiezan con esta onda, ¿no? De atacar al Estado de Israel constantemente. O sea, ya tienen el territorio, ya es suyo el territorio, ya tienes las llaves, ya te dejamos de infraestructura. ¿Y a qué te vas a dedicar? A incitar el odio y a tratar de destruir al Estado de Israel. Han habido 5 confrontaciones importantes con Gaza, ¿ok? La mayoría de estas han sido que nos avientan cohetes o nos avientan misiles.
Se han desarrollado tecnologías, como estoy segura que han escuchado, el famosísimo Iron Dome, ¿ok? Que lo que hace es interceptar el misil desde que sale en el aire para que no caiga o sea, que no se estampe en un edificio. Sí cae como que los restos, o sea, no es de que no cae nada, obviamente sí caen los restos y por eso hay mucha destrucción después de los misiles, ¿ok? Y obviamente también el Iron Dome es operado por seres humanos, entonces también hay un nivel de error. Generalmente se considera que el 98-99% de los misiles que se lanzan son destruidos por el Iron Dome, pero siempre hay 1 o 2% que sí caen, ¿ok? Ahora quiero que se imaginen con el flujo de misiles que nos han lanzado o que nos lanzaron el 7 de octubre en las primeras horas de la madrugada, ¿sí? Que fueron 3,000 misiles en 5 horas, ¿ok? Pero bueno, surge esta cuestión de que Hamás ataca a Israel, Israel se enoja, Israel entra, Israel mata a un par de terroristas cabecita de Hamás, destruye el armamento o destruye los túneles por los que se metieron a robarse soldados y las cosas se tranquilizan, ¿ok? Era un conflicto que se iba administrando en cuanto al tiempo. Habían tensiones, reducían las tensiones y así se avientan 18 años, ¿ok? Y esto cambia el sábado pasado, el 7 de octubre, ¿ok? Voy a ver quién me escribió algo. Claro, aquí me ponen, se suponía que tenían que tener 4 años y una votación y jamás lleva 16 años y nunca hubo votación. O sea, son gobiernos completamente antidemocráticos y matan a sus oponentes políticos. Eso fue lo que hicieron cuando tomaron el gobierno en el 2007. Mataron a todos sus oponentes políticos que eran de la autoridad palestina. Ok. Ay, no, me estoy yendo para atrás. Bueno. Vamos a hablar ahora de lo ocurrido la semana pasada, ¿ok? Estamos siendo testigos de la peor masacre de la historia de Israel. Un pogrom, ¿ok? Como estos pogromes que les expliqué que ocurrían en la Rusia zarista. Uno de los peores pogromes fue el de Kishinev, ¿ok? En el que murieron aproximadamente 50 personas. Nada más quiero que vean lo que ha sido para Israel y para todo el pueblo judío la última semana. Les juro que cada día nos despertamos con malas noticias, con más tragedias, con más tristeza, con más pérdida. En lo que va de una semana se han encontrado, o sea, van aproximadamente 1,400 muertos. Esto supera cualquier pogrom de la historia, ¿sí? Además, 3,500 heridos, muchísimos de ellos de gravedad. Por lo tanto, se espera que la cifra de muertos también aumente próximamente. Ayer confirmaron que hay 199 rehenes que fueron secuestrados y llevados a la Franja de Gaza. Estos rehenes son algunos soldados, muchos niños, muchos bebés, muchas mujeres, gente de la tercera edad, gente con enfermedades mentales y con discapacidades importantes que necesitan medicamentos, ¿sí? Gente completamente vulnerable. En lo que va, aventaron 5,000 misiles, 3,000 el primer día. Nada más imagínense una lluvia de 3,000 misiles al territorio israelí. Y mientras el ejército está preparándose, viendo qué está pasando con esta lluvia de 3,000 misiles, por ahí de las 11 de la mañana, rompen la frontera los terroristas y entran por tierra, en tractores, en motos, por mar, en lanchitas, por aire, ¿ok? Como con paracaídas, parapentes, o por túneles que ya tenían, ¿sí? Se estima, bueno, no se estima, no se sabe todavía, pero hasta el momento han capturado a 1,000 terroristas. Entonces, no se sabe exactamente cuántos entraron. Y lo que hicieron fue torturar
y humillar a sus víctimas, ¿sí? Y además filmar estas humillaciones. Filmaron cómo decapitaban a personas, filmaron mujeres que vienen con los pantalones llenos de sangre y las van jaloneando, filmaron cómo los cuerpos quemados de 260 personas en un concierto de La Paz. Es decir, el dolor y la humillación y la tortura que estamos presenciando es algo que les juro que nunca pensamos ver. 20% de las muertes ya son militares, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ejército respondió, ¿sí? Y hubieron muchas muertes ahí, muchas muertes también de policías, y obviamente, pues como ya está declarada la guerra, pues estas muertes militares van a ir aumentando, ¿ok? Nada más quiero que recuerden algo, en la sociedad israelí, uno no escoge ser militar, todos los hombres están obligados a ir al ejército, ¿ok? Entonces, es muy importante todas estas cifras porque realmente son hijos de amigos, de familiares que están en todos lados. O sea, no es un sector social el que va al ejército. Toda la sociedad, todos los hombres están yendo a pelear y eso es muy importante. Es importante que les diga, por ejemplo, los rabinos no han podido, no descansaron en Shabbat, el sábado, que es un día sagrado de descanso, porque no pararon de identificar cuerpos, no dejaban de llegar cuerpos para que tenían que ser identificados y se les tiene que hacer el rezo y se les tenía que hacer el entierro. Hay todavía cuerpos que no han podido ser identificados. Y 80% de los cuerpos fueron mutilados y quemados. Nada más para que entiendan la sangre, lo sediento de sangre, ¿no? Los crímenes de guerra que se cometieron en contra de nuestro pueblo la semana pasada. Y 40 bebés. Les pongo lo de los bebés porque ya luego salió que sí es fake news y que sí lo inventaron. No, es completamente real. Algunos de estos bebés incluso fueron decapitados. Ahorita veo que ahí tengo una pregunta, ahorita regreso a esa, ¿ok? De una vez voy a tomar la pregunta. A ver, un segundito. Si Gaza es pobre, ¿quién apoya a Hamás? ¿Y con qué fin lo hace? Si la franja no es importante para muchos. La franja es importante estratégicamente por la posicionamiento que hace frontera a Israel. ¿Quién apoya? Irán apoya, ¿ok? 100%, el 90% de los misiles que utiliza Hamás vienen de Irán. Además, que en videos que pasaron este fin de semana, vimos terroristas hablando farsi, que es el idioma que se habla en Irán. Por lo tanto, sabemos que no solamente les están dando armas, les están dando entrenamiento, les están dando también dinero, y les están dando todo el apoyo. Entonces, Irán, ¿sí? Está atrás no solamente de Hamás, está también atrás de Hezbollah, que está en el norte, y también atrás de ISIS. Entonces ahí, pues ahí está Irán, se los expliqué así, como un pulpo con muchos brazos, ¿sí? Y todos estos son brazos de Irán. Por ahí preguntaron también que si en estos territorios hay petróleo, o sea, en No, Gaza y esta zona, no. no, en Israel no hay petróleo, ni en Gaza, no, la verdad, no. Y la verdad que en los otros países donde sí hay petróleo, por ejemplo, Arabia Saudita, ya también se les está empezando a acabar. Entonces, pero no, Israel no es un lugar que tiene petróleo, la verdad. A ver, déjenme ver qué tengo. Irán ha recibido, sí, ahorita hablamos eso de Irán. ¿Qué crees que pase con la llegada de Biden? Ok, ahorita contesto esto porque esto es muy importante. Espérenme, la pregunta que me están haciendo. Voy a hablar ahora un contexto de lo que está pasando hoy, ¿ok? Esto fue la semana pasada y les digo que no se puede medir la tragedia y lo que estamos sufriendo, no solo los israelíes, los judíos en el mundo, por ver esto, ¿ok? Pero bueno, estamos tratando de salir adelante con todas las herramientas que podemos.
y esta plática es una de ellas, así que de verdad estoy agradecida. Vamos a platicar un poquito de Irán, ¿ok? Irán siempre ha sido este ser el Medio Oriente que es el promotor del islamismo, ¿ok? Quiero hablar que el islamismo es este extremismo del Islam, ¿ok? El Islam es una religión preciosa, ¿sí? Pero el islamismo es esta llevada a un extremo, ¿ok? Y el patrocinador de esto es Irán. Irán lo que pasa es que está nervioso ahorita por dos razones importantes. La primera es que Israel está muy próximo a firmar un acuerdo de normalización de relaciones con Arabia Saudita. El peor enemigo de Irán es Arabia Saudita, ¿ok? Hay una muy mala relación entre estos dos. Tanto Arabia Saudita ya odia a Irán, ¿no? Que ya está volteando a ver que el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo, ¿no? Y por eso un poco se han movido las cosas en el tablero del Medio Oriente, porque pronto Arabia Saudita e Israel se voltean y dicen, podríamos tener algo en común, no solamente en materia de seguridad, también en materia, pues, de comunicaciones, de turismo. Se me está acabando el petróleo, tú eres Startup Nation, podemos ver qué onda, ¿no? Este proceso ya lleva muchos años, ¿sí? Ya lleva sus 4 o 5 añitos en la que secretamente se han estado reuniendo Arabia Saudita e Israel para la normalización, pero se juntaron públicamente ahorita, hace 2 meses, no, hace un mes, Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, y el príncipe de Arabia Saudita. Y fue muy público esto. Entonces, de veras, ya estábamos muy cerca de firmar esto. Y eso pone muy nervioso a Irán, los desencaja, porque está dándose cuenta que se le están acabando ya sus aliados en el Medio Oriente. Ya no tiene, ¿no? Ni a quién voltear a ver. Por otro lado, Irán tiene mucho miedo que entre Trump, ¿sí? Nadie dice que no puede regresar Trump como presidente de Estados Unidos. Y si Trump regresa como presidente de Estados Unidos, lo que va a hacer es, les va a volver a cortar dinero, les va a volver a cerrar la llave, va a volver a poner embargos, cosa que con Biden se han ido relajando. Ahora, ahorita obviamente Biden está muy molesto con todo el tema de Irán y no les está soltando dinero, pero es real de lo que me pusieron en el chat. Sí les lleva soltando dinero ya unos cuantos añitos, pero Trump no. Entonces, esa parte tiene nervioso a Irán. Esto que les dije que Irán es obviamente el patrocinador, el que entrena, el que le da tácticas a Hamas, lo tienen ahí, ¿ok? Y bueno, el eje de Irán se fortaleció en estos años. Mientras todos estamos muy emocionados porque Israel iba a firmar la paz con Arabia Saudita y ya con Emiratos firmaron y con Marruecos y todos ya estamos muy confiados de que estamos cambiando la realidad del Medio Oriente. Y se los digo porque yo trabajo en esos proyectos. Sí estábamos muy emocionados de que estábamos cambiando la realidad del Medio Oriente y que estamos convirtiendo una cara nueva que iba a encontrar desarrollo para toda la región. Ellos también fortalecieron su proyecto. Fortalecieron a Hamas, fortalecieron a Hezbollah en Líbano, ¿sí? Y también se fortalecieron en partes de Irak y de Siria con ISIS. Déjenme ver, acá tenemos preguntitas. Sí, sí, aquí me ponen del ayatollah Khomeini tomó el poder, su poder político, religioso se perpetuó definitivamente. Y subestimamos que Irán podía hacer lo que está haciendo, ¿no? Subestimamos, por supuesto, a Hamas. Y hoy tienen una victoria muy importante sobre nosotros. Esa es la realidad. Bueno, también este día va 50 años, justo el día de que se cumplían 50 años de la guerra de Yom Kippur, otra guerra en que Israel fue en 1973, en el día de Yom Kippur, que es el día más sagrado para el pueblo judío. Ese día cae una guerra, ¿sí? 50 años después, el mismo día,
ocurre este pogrom, ¿ok? La diferencia es, en la guerra de Yom Kippur, que estuvo las primeras horas, de verdad se pensó que Israel iba a perder el territorio. Sí pensaron que iba a perder la guerra, los agarraron muy sorpresivamente, mataron a muchos soldados, muchísimas bajas el primer día, el segundo día, y sí se pensó que Israel estaba a punto de perder la guerra y el territorio, por ende. Sin embargo, esa guerra no hubieron ataques a civiles, como esta vez, ¿ok? Entonces, eso también es parte importante del contexto. Y aquí es donde viene, ¿no? La parte que pues estamos viendo ya desarrollarse y la parte que hemos visto fortalecerse en la opinión pública, estas acusaciones que se llevan construyendo muchísimos años de que Israel quiere matar a todos los palestinos, de que Israel está cometiendo un genocidio, de que Israel es un estado racista que no le da oportunidades a los árabes que viven ahí. Y todo esto lo estamos empezando a ver no solamente en medios de comunicación, lo vemos en las calles, ¿sí? El día que todos pensamos, los judíos, que la gente iba a salir a las calles a apoyar al pueblo judío, a presionar a Hamás para que devuelvan a los 199 rehenes, en lugares como Sydney salieron a gritar: manden a los judíos a las cámaras de gas. Ese mismo día. Entonces esto nos tiene muy apanicados. 20 asociaciones de alumnos de Harvard mandaron una carta abierta diciendo: Israel se lo buscó, todo lo que les está pasando es por su culpa. Lo mismo pasó en NYU. Es decir, estamos viendo, no solo en las calles, pero también en los lugares élite de educación, un antisemitismo que nos tiene desconsolados en diferentes partes del mundo. Además, estamos viendo que, por ejemplo, durante el primer día de los reportajes, la prensa no llamó, y les estoy hablando aquí el New York Times y la BBC, militantes de Gaza, militantes de Hamás, perdón, no utilizaron la palabra terroristas. No utilizaron la palabra terroristas. Es decir, me estoy robando un bebé, lo estoy secuestrando, ¿ok? Pero no van a usar la palabra terroristas. Todas estas prácticas lo que hacen es cuestionar la legitimidad del Estado de Israel. Él se lo buscaron, ustedes se lo merecen. No, señores, nadie se merece eso, ¿ok? El pueblo judío tiene una relación complicada con los palestinos que se ha ido trabajando, que con muchas cuestiones se han ido firmando acuerdos de paz, se ha ido avanzando, ¿ok? Pero esto es terrorismo puro. Y se los he dicho a otras personas con las que he hablado. Es como si después de 9/11, ¿no? Salgo yo diciendo, bueno, Al-Qaeda tenía razón. O sea, también, ¿no? O sea, es esta sensación de, espérame, ¿cómo? O sea, ¿qué necesita pasar para que condenen estos actos? ¿No? Sin embargo, algo muy bueno, muy positivo que hemos visto es que los mandatarios del mundo sí están contestando y sí están respondiendo y sí están aliándose con el Estado de Israel, ¿ok? Y eso para nosotros es importante porque no siempre ha sido así también. ¿Cómo pasó Oye, esto? perdón, Sí, Sara, sí te quiero interrumpir un poquito porque a pesar de todas estas también y en lo personal he sentido lo que en otras ocasiones no, de mucha gente conocida y cercana que sí están pues conmovidos con todo esto que está sí, pasando y también, o sea, sí hay mucha más empatía en estos momentos que lo que ha habido en otras ocasiones, ¿no? la verdad, sí, sí. Y te digo, lo hemos visto a niveles presidentes, que habrían presidentes que nunca habían declarado nada a favor de Israel, que ahora se están acercando, y presidentes, por ejemplo, o sea, la Unión Europea que les canceló ya fondos para la región, o sea, sí. Y la verdad, personas que se han acercado y sí dicen en qué podemos ayudar,
¿Cómo podemos estar? Lo siento mucho, ¿estás bien, amiga? O sea, sí se ha visto mucho eso. Sí, definitivamente. Y Pero, otra cosa, perdón, sí, que ahorita a ver si puedes tocar un poquito. Creo que hay mucha preocupación en general de qué va a pasar ahorita, no sé si, porque nos queda poco tiempo, qué va a pasar ahora que Israel ataque, qué tantos civiles se va a llevar de corbata o cuáles son los procedimientos de Israel, independiente de las 2 o 3 preguntas que quedaban por ahí, de la de Biden y todo, creo que son interesantes y de AMLO. tampoco ya se nos va a acabar el tiempo. Oh, wow. Entonces, espérenme, me voy a brincar tantito para contestar las preguntas, nada más porque sí quiero llegar a esto, ¿ok? Me voy a saltar un poquito de cuál es esto, espérenme, es que no sé por qué se va para allá. Ok, las amenazas son muchísimas, ¿ok? Se las voy a nada más enumerar rápido. La primera fue asegurar todas las ciudades del sur, ¿ok? Porque tomaron las ciudades del sur, o sea, estuvieron tomadas, fue una invasión terrestre que duró más de 12 horas, ¿ok? Eso ya se recuperó el control, ¿ok? Encontrar a los terroristas que se escaparon, que se escondieron, los han ido encontrando. Es fundamental el tema de traer de regreso a los rehenes, ¿ok? Es fundamental. El pueblo judío es un pueblo que valora la vida, ¿ok? O sea, si hay viejitos, bebés, niños, mamás, o sea, estamos muy, muy, muy preocupados por ese tema y eso es una de las prioridades. Otra prioridad importante que hemos estado viendo, la frontera norte, ¿ok? Hay mucha preocupación en la frontera norte porque hemos visto que Hezbollah, que es otro grupo terrorista que está en Líbano, que también es otro brazo de Irán, está mandando misiles. Para esto también vino Biden, me preguntaron hace rato. Biden está, y ya mandaron 2 barcos de guerra que están estacionados en el Mediterráneo. La idea de esto es disuadir a que se abra otro frente de guerra, ¿ok? Porque si no ya se tendría el frente de la Franja de Gaza, más el frente del norte, que sí ya evacuaron esas comunidades, entonces sí se está sumando Hezbollah, desafortunadamente. No sabemos si van a disuadirse o van a seguir adelante con lo que tienen en mente de seguir atacando, no sabemos. Y otro miedo también es, pues, que todas las comunidades judías del mundo, ¿no? Estamos siendo, pues, han habido atentados terroristas a judíos en otros lados del mundo. Y ayer hubo un atentado en contra de un niño palestino en Estados Unidos horrible. O sea, esto pone en riesgo a toda la humanidad, ¿no? Cuando vemos esta cara fea de la maldad. Hay preocupación también en las ciudades en las que viven árabes y judíos en Israel, que son ciudades con mucha tensión. Sí, les dije, o sea, vivimos bien con los palestinos, pero sí hay una situación importante de tensión. Y aquí es la parte que me preguntas, ¿no? Claro que se está pensando, ¿no? Que exista esta entrada a Gaza. ¿Por qué? Porque lo que nos hizo Hamás no es una operación que vamos a mandar misiles y entonces ya se va a acabar la tensión. Lo que nos hizo Hamás es una amenaza que podría llegar a ser considerada como una amenaza existencial para el pueblo de Israel. Y el Estado de Israel va a entrar a la Franja de Gaza y va a terminar con el gobierno de Hamás. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo el Estado de Israel. A terminar con su fuerza militar, a terminar con su capacidad de gobernar, a terminar con ese gobierno. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que viven 2.2 millones de personas en la Franja de Gaza. Es una de las zonas de la tierra más densamente pobladas. Y desafortunadamente, y esto de verdad documentense y van a ver en todos lados, porque la misma ONU lo ha dicho muchas veces, utilizan a la población como escudos humanos, ¿sí? Llenan las escuelas, en los sótanos de las escuelas, de misiles. Entonces, hay muchísima, muchísima preocupación de las poblaciones civiles. Por supuesto que va a haber un número importante de bajas de ambos lados, porque acuérdense que también del otro lado, jamás lleva planeando este atentado mínimo 1 año o 2. Entonces ya pusieron trampas para que todos los soldados israelíes que vayan entrando les van a ir dando en la torre también.
Y además, pues todas estas cuestiones de la población civil. Ayer sacó el Estado de Israel que les iban a cortar el agua en toda la franja de Gaza, ¿no? Una medida que seguramente todos escucharon. Después de presión internacional por parte de Estados Unidos, les dije, o sea, Israel dijo, bueno, está bien, no les vamos a cortar el agua, solamente vamos a cortar el agua en la parte del norte, que es a donde vamos a entrar a atacar. Pide a la población civil que vaya hacia el sur. Y ustedes pueden ver los bloqueos de Hamás. No dejan salir a la gente, no los están dejando evacuar del norte al sur, en donde hay agua. Entonces, ¿quién está ahí mandando una bola de terroristas que utiliza la población de escudos humanos? Y esto ha sido documentado millones de veces. Han usado las escuelas de la ONU y desde ahí guardan los cohetes y desde ahí los lanzan. Y esto está completamente documentado desde hace 18 años. Entonces, sí se cree, Suri, que sí viene una guerra en la que van a haber bajas importantes de ambas partes, ¿sí? ¿Qué otra pregunta hay? Antes de que me vaya mi call to action para no dejarlo sin nada de esperanza, pero primero preguntas. Sí, habían algo de qué opinas de AMLO sobre su posición de no condenar los hechos. Grave. Pues grave. Hay 2 mexicanos secuestrados. Hay 2 mexicanos que los tiene Hamás. Solamente por eso debería de levantar la voz. Luego Pero por bueno, hay aquí, 100,000 mexicanos desaparecidos en nuestro territorio, entonces tampoco tendría mucha autoridad. Pero bueno, no voy a hablar más de política nacional. de hecho, hace 10 años estuvo buscando que se borre el holocausto, ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. No podemos esperar nada. Ya no lo dije yo, Ricardo, lo dijiste tú. ¿Qué se puede hacer para ayudar a la comunidad judía? Ahorita les voy a decir un poquito, ¿ok? Este es el call to action con el que quiero terminar. Regálenme 2, 3 minutitos más porque creo que esta es la parte más importante. Y aquí Primero, están, perdón, a se ver, va también sí, preguntando también, no, para que ahorita les pongas cuentas, recomendaciones para información de cuentas de Instagram, Enlace sí, Judío, lo que sea. sí. Ok, bueno, primero, escuchar, ¿no? Que estén en esta plática para mí significa mucho y de verdad para todos los judíos del mundo significa mucho. Estar bien informados, utilizar buenas fuentes de información. De pronto todos los tuiteros creen que se van a ganar el premio Pulitzer porque todos creen que saben del conflicto. No es cierto, hay que estar informados, ¿ok? Fíjense, sorprendentemente, y yo no soy muy fan, no crean que soy muy fan, pero sorprendentemente la cobertura de CNN de estos últimos días la creo bastante decente. De CNN, de New York Times, no, por ejemplo, no, o sea, les digo, de BBC, todos estos medios, no. Les voy a dar algunas pláticas que se llaman, por ejemplo, Stand With Us, ¿no? Que explica, digo, es obviamente muy pro-israelí. El ejército de Israel, obviamente también, pero hace mucha aclaración de los hechos, que es importante. Hay también proyectos en Israel, periódicos como por ejemplo Haaretz, que es completamente de izquierda, que ama a los palestinos, o sea, hay muchas fuentes, ¿ok? Que pueden ustedes consultar, pero estén informados, no agarren un tuitero y digan por qué él dijo, yo ya le creo y porque me gusta cómo lo dijo. Es muy importante tener buenas fuentes de información, ¿ok? Y según yo, CNN, o sea, sí está haciendo un trabajo decente en estos últimos días. No sé si vaya a cambiar, pero bueno, en este momento, entender que Israel es muy cercano para todos los judíos, es como nuestra segunda casa, ¿no? Literal, somos como una gran familia con 80,000 millones de primos y unos viven aquí, otros viven allá. Entender el dolor que esto nos está provocando, llamar a sus amigos judíos. No estamos bien. De verdad, estamos viviendo un trauma importante. Todo lo que yo hago con mis alumnos en este momento es cuidar la salud mental, atender el tema de la crisis de salud mental. Estos videos los vieron los jóvenes, los están viendo y está siendo muy difícil de procesar como comunidad. Así que si tienen amigos judíos, llámenles y díganles lo que dijo Suri, ¿no?
lo siento mucho lo que está pasando y cómo podemos ayudar. Les juro que no se nos va a olvidar, se los juro. Ser aliados de la comunidad judía también en redes sociales, ¿sí? También saber a qué le doy compartir, a qué no le doy compartir. Confrontar el antisemitismo. El antisemitismo no es un problema solamente y exclusivamente de los judíos. Desafortunadamente hemos visto que el antisemitismo, y así es como se define, empieza por los judíos, pero nunca termina por los judíos, ¿no? Y eso es muy importante. Saber que en estos lugares donde están habiendo expresiones antisemitas, al rato van a ir y buscar otros targets. Por eso es tan importante confrontar el antisemitismo siempre que lo vean. Condenar los actos terroristas en sus redes sociales, públicamente, ¿no? Rezar, pedir mucho, de verdad estamos con mucha tristeza, pedir por todas estas víctimas, pedir por sus familias, pedir por la recuperación de los enfermos y porque la guerra no sea, pues no hayan, no porque haya paz y no hayan más muertes, la verdad, civiles de ningún lado. Y bueno, donativos, hay cuentas, luego ya esa Suri se las pasará porque es diferente luego en México que en San Diego, no sé, ¿no? Pero hay comunidades que están recibiendo dinero, de ropa, que esto, o sea, te van a tener que reconstruir comunidades enteras. Eso es un Si poco... alguien está interesado, que me contacte y con mucho gusto. Exacto. Si alguien está interesado, por favor, contacte a Suri y no voy a hablar del hospital, me preguntan. Miren, la verdad es que lo acabo de escuchar hace 2 horas, que explotó un hospital en Gaza, y que van, hasta donde lo escuché, iban 500 muertos, ¿ok? Los dos lados están diciendo fue el otro, el ejército de Israel está diciendo fue Hamás, Hamás está diciendo fue Israel, y así se la van a pasar. Lo que escuché es que al parecer fue el yihad islámico que quería mandar un ataque y lo mandó. Como se los dije anteriormente, no es raro que usen los sótanos de los hospitales y las bodegas de los hospitales para llenarlos de armas, ¿sí? Entonces, pudo haber sido un mal cálculo de la yihad que quería mandar algo que no cayó. Eso también es algo importante. La precisión del armamento que tiene Hamás no es, lo aviento y cae en donde pensé que iba a caer. 30% de las armas que lanza Hamás caen mal, o sea, caen muchas veces dentro de la misma franja de Gaza, o caen, por ejemplo, la semana pasada vimos que destruyeron una mezquita. O sea, es decir, no es de que el target es perfecto. Por lo que yo sé y estoy segura, esto no es un ataque del ejército de Israel. Esto no es la forma en que el ejército de Israel opera. Jamás busca atacar civiles. Busca siempre el momento que no hayan civiles para cometer los ataques. Inclusive tengo entendido que cuando van a bombardear un edificio en particular o algo, mandan un avión primero con flyers, que evacúen, no sé qué otras cosas Les hayan, llaman ¿no? por teléfono, mira, hay varias, o les mandan un avión con flyers, o habla un mensaje en árabe diciendo el edificio en el que estás va a ser bombardeado. Y ahorita escuché la semana pasada que hay una nueva arma que primero como que cimbre el edificio, suena una alarma, tic, 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 y 20 minutos ya después derriban el edificio. O sea, siempre hay un aviso de sálganse de ahí. Incluso ahorita, hace 2 días, Israel dijo, tenemos la intención de entrar a el norte de Gaza, les vamos a dar tiempo. Knock bomb se llama, 1000 gracias, así se llama justo. La mandan, cimbra el edificio, suena una alarma y después de 20 minutos ya cae el misil. Ahorita también, por ejemplo, ¿no? Israel le dijo a la población civil, evacúen, váyanse al sur, vamos a empezar por el norte, váyanse al sur, ¿no? Pero jamás no está dejando que la población se mueva. Entonces yo estoy segura y convencida
que este ataque no es el modo de operación ni el objetivo del ejército de Israel. Si fue Hamas o si fue la yihad, ahí sí no les sé decir, no les sé decir. No, vamos a seguir la noticia. Esto acaba de ser hace 2 horas y preliminarmente dar información así tan rápido me agarran un poco de bajada. Me dicen que Fox News ha estado muy bien. Qué bueno, la verdad, me da gusto, sí, Fox News normalmente es mejor, más noble con el tema Israel. Bueno, no sé qué más preguntas tengan. Les voy a apuntar ahorita mi email en el chat para que por favor me contacten si tienen en algún momento preguntas, si quieren seguir en contacto conmigo. Espérenme, se los estoy apuntando. Es saragalico@gmail.com y mi blog y mi cuenta de Instagram es 2 de opinión. Ahí me pueden también seguir. Y pues no sé, Suri, no sé si otra pregunta tengan, si estoy resolviendo todas las dudas, si hay alguna duda que adicional, platíquenme. A ver, me preguntan del financiamiento por Irán, se remonta a los 80s, que fue descubierto el escándalo. Oye, ahorita, a ver, me tienes que escribir más, Eduardo, porque no sé. Ahorita sé que el financiamiento o sea, que Estados Unidos sí ha desbloqueado muchas cuentas de Irán, pero otra vez, yo creo que esto va a cambiar un poco el panorama, ¿no? Si ya está Biden ahí, ya están mandando barcos, yo creo que también ya están entendiendo que no está siendo pues buena la política que están tomando con Irán en el Medio Oriente. Se graba la sesión, ¿puedo volver a verla? No sé, eso Suri se los podrá decir. Feliz cuando quieran, sesión de actualización, Suri, con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias a todos por estar acá. Cuando quieran, Suri, planeamos otra pero que espero que sean puras buenas noticias, que esto sea terminado y que podamos tener a los rehenes de regreso y salud para los heridos y consuelo para las familias que están viéndose afectadas. Así que Sí, pues muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todos por regalarnos un ratito de su tiempo. mil Y gracias. y pues gracias, la verdad que es súper interesante, pone mucho contexto. Y sí, si quieren, organizamos otro seguimiento y podemos seguir. A ver, por aquí hay unas cosas más que están escribiendo en el chat. Ya no me está ganando. Me ponen el narcotráfico. Sí, sí se ha visto, y ahorita que lo ponen, sí hay algunos reportes y estudios que incluso dicen que hay presencia de Hezbollah en América Latina. No es de que están planeando un ataque terrorista, pero hay mucha lavado de dinero, venta de armas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso sí es otra de las cuestiones que tenemos que preocuparnos mucho, porque ahora en México no es solamente lidiar con nuestros cárteles, sino también ya con esta influencia, especialmente de Hezbollah, y especialmente en América del Sur, ¿eh? En México un poco, pero más como en América del Sur. Pues gracias a todos, no sé, a ver, gracias a ustedes, bendiciones para todos y bueno, pues espero vernos pronto. Estoy a sus órdenes, Uri, muchísimas gracias por el espacio y gracias a todos. Gracias a todos. Bye. Bye. Gracias. A ustedes, buenas noches.